Buenos días, ¿se me escuchan? Buenos días, mister. Buenos días, sí, sí se lo escucha. Buenos días, buenos días. Buenos días, sí se escucha. Vale. Bien, buenos días, jóvenes. Continuando con el curso de Python, el objetivo del día de hoy es, vamos a terminar la unidad número uno y al final de la clase, una media hora antes, vamos a desarrollar lo que en este caso, su primera prueba en la plataforma. Entonces, esta primera prueba vamos a hacerla algo guiada para que vean cómo funciona más que nada, cómo van a interactuar ustedes con esta primera lección. Y la idea es de que eh, todos demos hoy, al finalizar la clase, el- la evaluación que se encuentra dispuesta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a medida que se vayan agregando sus compañeros, los vamos a ir admitiendo en la reunión. Tenemos aquí ya la sesión 2 de la unidad uno, donde ya vamos a ir revisando varios conceptos propios de lo que es Python. Entonces, eh, bueno, comenzamos con qué es Python, ¿no? Bueno, Python naturalmente no es que sea un reptil o una serpiente, ¿no? Sino que básicamente su creador al inicio pues lo llamó así, pues simplemente por un programa de televisión, Monty Python Flying Circus, que se llamaba en la época de los 80 más o menos. Luego, pues, este es el creador de Python, Guido Rose. La persona fue quien creó, en este caso, el lenguaje Python, inicialmente bajo lo que es la tecnología de C++, ¿no? Bueno, Python realmente es un proyecto eh, que tiene varias temáticas importantes, ¿ok? En donde podemos ver de que realmente pues, es una herramienta muy fácil e intuitiva para aprender. Código abierto, ustedes ya lo vieron, ya más adelante hay una parte de cómo instalarlo. Ya les había yo indicado de dónde pueden descargarlo, ¿ok? Es un código que es muy comprensible, usa el lenguaje simple de inglés, ¿ok? Y adecuado para ciertas tareas cotidianas, digamos, de procesamiento de información, o pequeñas automatizaciones que se pueden llevar a cabo. ¿Qué es lo que lo hace tan especial, digamos, a la herramienta? Inicialmente es fácil de aprender.
la curva de aprendizaje de esta herramienta es muy corta realmente, en comparación a lo que es Java, Visual Studio, C Sharp. eh, ya muchas funciones vienen encapsuladas y por ende, pues eso hace que el aprendizaje sea mucho más rápido. Y principalmente, como les indicaban, ya hay bastantes códigos que vienen en funciones o en métodos, dependiendo de las librerías, que ya fácilmente nosotros podemos utilizarla y no tenemos que reprogramar esas operaciones matemáticas o algoritmos que ya se encuentran enseñados. Es fácil de enseñar. Es una herramienta que se presta justamente para el aprendizaje, ¿sí? Nosotros podemos poner énfasis como docentes, principalmente en cómo se lo utiliza, más no en el lenguaje como tal, cómo se le escribe. Eh, por ahí hay ciertas excepciones que vamos a ir revisando en el camino. Déjenme admitir a más compañeros suyos. Bueno, fácil de utilizar. Ya vamos a ver que el lenguaje es muy simplificado para escribirlo, ¿sí? Y nosotros vamos a poder desarrollar rápidamente ciertos ejemplos, principalmente porque ya tenemos varios, digamos, varias ayudas en Internet, como es la inteligencia artificial, sea en Copilot, Meta o ChatGPT. Con esas herramientas nosotros podemos generar cualquier código realmente que queramos utilizar. Fácil de entender, pues el código se presta justamente para eso. Alguien con conocimiento o noción básico de algoritmo, pues va a poder interpretar rápidamente las instrucciones que nosotros le vamos a dar al lenguaje Python. Fácil de obtener, ya creo que la semana pasada algunos lo instalaron. Más que todo, como es un lenguaje de interpretado, podemos también correrlo desde la web. Como les decía, en Colab de Google o también Jupyter es otra herramienta que se puede utilizar para poder compilar código, interpretar código, perdón. Rivales de Python, yo creo que el fin de semana les compartía eh, la tendencia de los lenguajes, ¿no? Aquí se menciona Perl y Ruby, pero ya son lenguajes que a la fecha de hoy pues ya eh, mm, no tienen fuerza o no son buscados, digamos, para desarrollar algún tipo de solución. Eh, Python es uno de los lenguajes, o, o mejor dicho, pues, es uno más de los que fue construido bajo la programación de C. Eh, la diferencia entre C y lo que es Python, hablando particularmente de estos dos, C es un lenguaje que está más cerca de lo que es el, el bajo nivel, es decir, más cerca de la tarjeta madre. ¿Qué quiere decir eso? De que yo voy a tener unas instrucciones que puedo programar en C y que éstas se compilan o se transforman rápidamente en lenguaje máquina y pues la máquina lo va a entender. Se van a ejecutar las instrucciones. A diferencia de Python, que es un lenguaje interpretado, que en primera instancia tiene que ser, digamos, transformado por, por un motor que se le llama use in round, eh, in time round, que lo que hace es coger el código y transformarlo en un objeto para ponerlo en memoria y luego cuando ya está en memoria bajarlo com- digamos, al lenguaje máquina y correr el programa. Entonces, esa es la diferencia. No estamos hablando de Python, que es un lenguaje de muy alto nivel y que luego para poder eh, este código se puede ejecutar, además que se ejecuta línea por línea, utiliza este JIT, o lo que se denomina Using Time Round, que es un motor que toma el código Python
lo traduce en un lenguaje intermedio, lo monta en memoria para poder de ahí eh, mandarlo a código máquina y de código máquina ya dar los resultados. Entonces, es un poco largo el camino. Entonces, a diferencia de C. Eh, las ventajas, pues ya prácticamente les había mencionado de que en este caso Python ya como un lenguaje interpretado encapsula muchas funcionalidades, métodos que hace más fácil la programación. ¿Ok? Eh, Eso es con respecto a lo que podemos indicarles de Python. Dice, ¿dónde podemos ver Python en acción? Bueno, hoy en día pues se lo ve casi en la mayoría de las aplicaciones, servicios de Internet, como son los motores de búsqueda. Eh, Aquí Python es una herramienta que gestiona muy bien las búsquedas indexadas, eh, las búsquedas binarias para poder obtener resultados más rápidos. En el almacenamiento en la nube también herramientas que son utilizadas para poder, digamos, contener eh, mecanismos o máquinas virtuales, etcétera. Redes sociales, porque hay algunas ya páginas web que se diseñan con estos backend diseñados con Python, pues, ¿no? Se usa realmente en cualquier servicio que actualmente nosotros podemos ver en el mercado. Dice muchas herramientas desarrolladas se implementan con Python. Es decir, cada vez se escriben más aplicaciones a diario y es verdad. Básicamente para lo que es Machine Learning y la inteligencia artificial es donde más se lo utiliza. Es la preferencia, ¿no? Claro que también se puede desarrollar en C ciertas operaciones, haciéndolo un poco más rápido, pero pues en este caso Python es la que, la que lleva la banderita, digamos, a nivel de ejecución. Eh, ¿Dónde no podemos ver Python? Como les decía, a ver, aquí hay una diferencia muy marcada, ¿no? Python es un lenguaje intérprete, por lo tanto no lo vamos a poder ver en acción digamos, que si yo quisiera programar algún tipo de batch que ejecute ciertas tareas a nivel de servidor, no lo voy a encontrar ahí, no. Va a ser muy lento para la parte de servidor. Entonces, cualquier aplicación que esté a nivel bajo, pues Python no llega a ese nivel. Tampoco se ha explorado aún el tema de dispositivos móviles, ¿no? Ahí sí, quien lleva la banderita es Java, Android y los otros IDEs de desarrollo para aplicaciones móviles. Existen varias versiones de Python, sí, la versión 2 y la versión 3. Normalmente ya estamos compilando en versión 3. Una característica de esto es de que entre las versiones no podemos compilar programas. Por ejemplo, si diseño una aplicación en Python 2, no voy a poder eh, compilarla en Python 3 y viceversa. Entonces, eh, esto con respecto a las versiones, claro, se mejora bastantes funcionalidades en Python 3, pero básicamente lo que hicieron fue tomar las mejores prácticas y diseñar un nuevo IDE de desarrollo, un nuevo framework en Python 3 para facilitar mucho más eh, digamos, el intérprete para que el código funcione mucho más rápido. Principalmente esas son sus diferencias con respecto a Python 2, evidentemente. Eh, Normalmente nosotros vamos a ver aquí Python 3, ¿ok? Varias formas de Python 3, varias funcionalidades que nosotros vamos a ir aprendiendo en el camino. ¿Sí? La implementación de Python como tal, eh, puedo indicarles de que a nivel de ya de empresarial, eh,
suele ser mucho más cómodo, mucho más rápido ah, al momento de que se desea lanzar a producción los proyectos. Ya básicamente los equipos de desarrollo como tal, que trabajan con Python como herramienta para poder entregar, valga la redundancia, los entregables a las empresas que requieren o tienen cierta necesidad, eh, lo hacen mucho más rápido. A la mano de que las empresas adoptan metodologías ágiles en las cuales este tipo de herramientas con filosofía ágil colabora de manera muy eficiente a estas entregas. ¿Ok? Eh, los proyectos que nosotros podamos usar o podamos nosotros interactuar en las empresas van a ser de forma incrementales. Por lo general siempre, sí, por lo general siempre eh, la forma incremental de entregar el, los productos va a ser más eficiente que el tema del producto final o de alcanzar los objetivos. ¿Por qué razón? Porque el método incremental de entrega de productos, nosotros podemos ir midiendo paso a paso tanto el funcionamiento como las ventajas o oportunidades de mejoras que, que se van encontrando al momento de terminar una primera entrega. Lo ideal es de que las entregas de que existen dentro de un proyecto vayan disminuyendo tanto en esfuerzo como en tiempo. Entonces, es óptimo la utilización de Python, ya que rápidamente nosotros podemos ir haciendo eh, o entregando el producto al cliente y vamos a ir viendo la evolución del mismo. Bien, aquí tenemos varias versiones, ¿ok? De lo que es en este caso el lenguaje Python. Nosotros vamos a ver algunos, por ejemplo, CPython, ¿ok? Es una de las posibles soluciones al rasgo de Python más doloroso, dice aquí, a la falta de eficiencia. Los cálculos matemáticos grandes y complejos se pueden ser fácilmente codificados en Python. Mucho más fácil que lo que es en C. Claro, o sea, evidentemente, como les decía, ya Python nos trae una gran cantidad de funcionalidades, de métodos, funciones, que, que ya no tengo que básicamente programarlas, sino que ya vienen para usarlas. Entonces, en ese sentido, evidentemente, en este caso, CPython, que es una herramienta eh, potente para lo que es predicción, para lo que es clasificación de texto, lo que es machine learning y luego la inteligencia artificial. Y ya esto de aquí nos colabora bastante. Sí. En este caso, una de las pequeñas desventajas que tiene este CPython, o Python, perdón, estoy nombrándolo mal. Python es el que requiere mucho tiempo de compilación. ¿Ok? Entonces, por ahí hay una pequeña desventaja. ¿Cómo se reconoce estas dos contradicciones? Digamos, una solución es las ideas matemáticas basadas en Python y cuando o mejor dicho, cuando nosotros estemos absolutamente seguros de que nuestro código es correcto y nosotros podemos producir resultados muy valiosos. ¿Ok? Esto nosotros podemos traducirlo a C
o básicamente va a ser mucho más rápido que escribirlo en Python netamente. Jython, esta es otra versión de Python, ¿sí? Que se llama Jython, en este caso utiliza como base Java, ¿ok? Eh, digamos que estamos escribiendo algo de Java en vez de C. Hay mucha diferencia con respecto a escribir C como tal y escribir Java. Eh, en C hay otra versión que se le llama C++. Esta versión de C es orientada netamente a objetos. Y Java como tal, Java es un lenguaje justamente orientado a objetos. Es decir, se extiende mucho más las funcionalidades. ¿Ok? Eh, puede resultar escribir Java puede resultar un desafío porque hay que conocer algunas conceptualidades de la programación orientada a objetos como las clases, las herencias, los polimorfismos. Pero básicamente todo eso de ahí nos ayuda a tener un código mucho más limpio, mucho más flexible al final del día. ¿Ok? Tradicionalmente se indica, por ejemplo, en C Python puede ser difícil la integración a un entorno de este tipo, ya que C y Java vienen de mundos completamente diferentes y no comparten muchas ideas comunes. Entre esas, la orientación a objeto. Jython puede comunicarse con la infraestructura de Java existente de manera efectiva. Es por esto que algunos proyectos se encuentran útiles y necesarios. Gran parte a nivel de desarrollos corporativos, nosotros encontramos Java y C como lenguajes principales en la implementación de proyectos, justamente por esa facilidad de estar más cercana a la tarjeta madre, a lo que es la programación de bajo nivel, eh, por sus conceptos de orientación objeto y por digamos, su compatibilidad con muchas infraestructuras. Entonces, a nivel de entornos empresariales, ustedes se van a encontrar con un 80 o 75%, no menos, de código implementado. Y es ahí donde van a trabajar. Y luego un 25 o 30% van a tener que desarrollar código nuevo y elegir una herramienta adecuada para el nuevo desarrollo. Para eso estamos estudiando Python en este momento. ¿Qué más tenemos aquí? PyPy, ¿sí? Eh, bueno, es otra versión de Python, ¿sí? Dentro de Python. Representa un entorno de Python escrito en lenguaje similar a R Python, Restricted Python. En realidad es un conjunto de lo que es el proyecto Python como tal. El código fuente PP o PyPy no se ejecuta de manera interpretativa, sino que se traduce en un lenguaje de programación C y luego se ejecuta por separado. Entonces, esta es otra forma de compilar, eh, en este caso, este lenguaje. Fíjense que primero sufre una transformación de, de cómo lo escribimos en PyPy y este de aquí es transformado a C y que luego evidentemente C pasa por su compilación y es transformado en lenguaje máquina. ¿Ok? Entonces dice, esto es útil por si se desea probar cualquier característica nueva que pueda o ser no introducida en la implementación de Python. ¿Y a qué se refiere que pueda o no ser implementada? Que pues, tienes la libertad de, de poder incorporarla a las funcionalidades que ya estamos desarrollando. Es más fácil verificarla con PyPy que con CPython. Esta razón es por la que PyPy es una herramienta para las personas que desarrollan Python para, y para el resto de usuarios. Eh, hay muchos proyectos
que ya se van abriendo en el camino con estas nuevas herramientas que van apareciendo. Por ejemplo, hay una que me llamó la atención que se llama Mojo, ahorita recordando esta PayPay. Y esta herramienta Mojo es un IDE de desarrollo que le llaman IDE de desarrollo para cualquier proyecto de Machine Learning. O sea, eh, va a tener sus características propias, o tiene sus características propias, funcionalidades, que va a ser mucho más amigables, en este caso nosotros como desarrolladores, y nos vamos a poder centrar netamente en el análisis de la información que estoy obteniendo de estas implementaciones. Ya no voy a concentrarme tanto en el desarrollo como tal o en la escritura como tal, sino que ya me lleva a concentrarme más a lo que son los resultados del producto. Normalmente los desarrolladores se centran bastante, mucho, y le dedican mucho tiempo al aprendizaje de la herramienta, ¿ok? Y no nos centramos en el producto, en entregar valga la redundancia nuevamente, un entregable que aporte valor a la empresa o al desarrollo o proyectos que estemos llevando a cabo. Entonces, por ahí las herramientas que van saliendo en el mercado ya se están orientando netamente a la entrega de valor del producto que se está desarrollando. Otra herramienta que es MicroPython. Sí, es una implementación eficiente del software de código abierto para Python 3, ya netamente en Python 3. Sí, optimiza bastante la ejecución de microcontroladores. Miren, aquí ya este MicroPython ya se, digamos, si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con Arduino, saben que Arduino utiliza como base lenguaje C. ¿Por qué el lenguaje C? Porque este es un lenguaje lenguaje de bajo nivel. Entonces, Python para suplir un poco esta necesidad de también controlar aspectos en microcontroladores, para, en este caso, puede ser para la implementación de la mecatrónica, ¿verdad? Eh, crea este proyecto MicroPython. Dice que incluye pequeños subconjuntos de bibliotecas estándares de Python, evidentemente, pues para poder desarrollarlo, pero está repleta de gran cantidad de funciones como mensajes interactivos o números enteros de precisión arbitraria, así como módulos que dan acceso al programador al hardware de bajo nivel. Por ejemplo, en C hay muchas librerías que me permiten a mí manipular la memoria, a trabajar con archivos binarios, hacer operaciones binarias en el procesador, eh, utilizar los recursos para poder transferir información en este caso, en tokens. O sea, es una herramienta justamente apropiada para hacer ese tipo de tareas. Justamente también para realizar, digamos, procedimientos en servidores, eh, batch que se ejecutan de forma rápida a nivel de bajo nivel. Entonces, esas son las orientaciones que trata de homologar aquí en MicroPython. Bueno, ahí ya hablamos de que en 9217, en el 2017, perdón, MicroPython se utilizó para crear CircuitPython. O sea, es una herramienta justamente para el desarrollo de circuitos electrónicos. Otro lenguaje de programación de código abierto que se ejecuta en hardware del microcontrolador y que es derivado al lenguaje de MicroPython. Entonces, estas son las otras variantes de Python que existen en el mercado y que tienen sus funcionalidades propias. Profesor, una pregunta, ¿pero estas implementaciones están dentro del mismo Python o hay que descargarlas? No, no le escuché muy bien. Que si están dentro del mismo Python las implementaciones. O sea, como lenguaje, sí.
como lenguaje sí, pero cada uno tiene su idea de desarrollo, ¿verdad? Y utiliza básicamente las mismas, lo que vamos a ver nosotros, las mismas escrituras para poder obtener un producto, un proyecto a bajo nivel. Ah, ya, profesor, gracias. Ok. A ver, la parte de aquí de descargar e instalación de Python. Nosotros bueno, a nivel de Linux o también en Windows, podemos utilizar ciertos comandos, como este, por ejemplo, este Python 3. Este es para validar la versión que tenemos, en este caso una versión Linux, que en este caso la mayoría de aquí estamos trabajando, creo, en Windows. Luego aquí la página que ya nosotros pues, les había compartido previamente, algo diferente, pues depende ya de las actualizaciones que va sufriendo la página. Sí, nosotros podemos también buscar las versiones anteriores. ¿Ok? Al momento de, de tener instalado Python, nosotros, algunos compañeros dijeron, no, yo también puedo utilizar, por ejemplo, Visual Code. Sí, lo puede utilizar indicando de que va a utilizar las librerías de Python y ya puede escribir código Python como tal. ¿Ok? Por ahí nosotros podemos crear una primera instrucción siempre con la extensión .py. ¿Ok? En este caso, con esa extensión nosotros podemos ejecutar eh, los programas o las aplicaciones que vayamos a ir desarrollando en Python. ¿Sí? Aquí tenemos una primera línea de código que, bueno, es un simple mensaje de texto que nosotros mandamos en este caso, a la línea de comando, ¿no? No es nada, no es más que un print, una impresión del mensaje. Y, y lo particular de esto es que no necesito importar librerías. Por ejemplo, en C, para utilizar la función printf, que me ayuda a mostrar un mensaje por consola o línea de comando, yo tengo que importar, ¿no? Utilizar numerar include stdio.h. Es la instrucción que me ayuda a mí importar la biblioteca dentro del proyecto que estoy trabajando para que el proyecto como tal, en este caso el punto C o acá en Python el punto PY, entienda de que está trabajando con esa función o con esa librería que se encuentra en la función que vamos a utilizar. En este caso Python no necesita ese tipo de, de importaciones, salvo de que sea algo especial, que sí lo hay. Tendría que importar bibliotecas de proveedores externos para poder utilizar las funcionalidades que tienen estas bibliotecas. Entonces, este es un primer mensaje. Vamos a ver cómo funciona en Python. Voy a abrir un IDE. Ok. Les voy a compartir la pantalla para ir viendo esta partecita de aquí. Ok. Entonces, aquí tengo un IDE. En este caso, el IDE PyCharm. ¿Sí? Mm, En este de aquí vamos a explorarlo un poco, bueno, para poder ir viéndolo. De este lado tengo los proyectos. ¿Ok? Dentro de los proyectos yo puedo crear varias subcarpetas o simplemente puedo dar clic derecho, crear nuevo y crear un nuevo archivo de Python. Y aquí directamente ponerle un nombre, por ejemplo, clases, PY, y Enter, y automáticamente se crea pues un nuevo archivo. Este archivo siempre de extensión .py. Como ven, no viene vacío,
no tiene nada agregado. Y yo puedo escribir print como primera función y automáticamente miren que me recomienda ciertas funciones que vienen ya incluidas en el lenguaje. Entonces, la que voy a utilizar es print para poder presentar un mensajito de texto y utilizo doble comillas para indicarle de que ahí va a estar contenido el mensaje. Y puedo poner, por ejemplo, hola, chicos del ITV. ¿Sí? Entonces, para poder ejecutarlo, puedo dar sobre el archivo, clic derecho, y dentro de las opciones de este menú flotante, tengo el de ejecutar o round clase PY o hacer un debug. Luego vamos a ver esta funcionalidad. Otra forma de ejecutarlo, pues aquí arriba en esta herramienta, también me muestra como acceso rápido qué desearía ejecutar. En este caso, aquí tengo que tener cuidado porque tengo dos archivos abiertos. Tengo pruebas PY y tengo clases PY. Y aquí tendría que yo referenciar a cuál de las dos, en este caso me salen pruebas porque todavía no he hecho una primera ejecución a lo que es la clase PY. Y lo voy a utilizar desde aquí. Voy a poner run PY, ¿sí? Y aquí abajo, en consola, si se dan cuenta, me está dibujando el mensaje que yo acabo de graficar, ¿sí? A la par de que en el acceso de botones, digamos, acceso rápido de estos botones, ya aparece mi clase nueva o mi archivo nuevo de Python para ejecutarlo sin tener que dar doble clic. Por ejemplo, puedo agregar otro print, y voy a poner esto es un segundo mensaje, ¿ok? Y al ejecutarlo, ya lo puedo ejecutar aquí directamente, ¿ok? Y des en cuenta que me grafica a línea siguiente, este es un mensaje, ¿ok? Eh, por si acaso esto no funciona como COBOL, que deja tanto espacio y tanto espacio le va a dar enter, no, en absoluto. Es como que estuviera escribiéndolo a línea seguida. ¿Ok? Puedo dar estos espacios, bueno, para poder tener una forma visual, pero al momento de ejecutarlo, lo que único que me hace es un salto de línea en la consola y me grafica el siguiente mensaje. ¿Ok? Ya luego nosotros vamos a ir preparando más ejemplos de esto de aquí. Vamos a ir resolviéndolo en el módulo o en la unidad 2 donde ya tenemos varios ejercicios. Eh, Vámonos nuevamente acá al temario. A ver, si lo queremos ejecutar también desde el lado de Colab, voy a abrir una consola en Colab. Permítame un segundo. Déjame ver, abrir en Colab. ¿Ok? Aquí estoy dentro de Google Colab, ¿sí? Y aquí para poder ejecutar un nuevo, digamos, un nuevo hoja de trabajo o código, nosotros podemos ir aquí a archivo y crear un cuaderno nuevo o trabajarlo aquí directamente. Agrego un código, ¿sí? Y aquí puedo escribir print y el mensaje. Hola, chicos del ITV. Y ejecutarlo aquí. Antes de iniciar sesión, déjenme ver.
Déjenme hacerlo desde una cuenta que tengo ya habilitada. A ver, desde Google, vamos a compartirles. ¿Ok? Bueno, aquí ya tengo una sesión de Gmail y ustedes con sus cuentas corporativas pueden también trabajarlo. Lo primero que se les va a presentar es esta interfaz, ¿ok? Donde dice damos la bienvenida a Collaboratory o de Google Colab. Y aquí voy a crear un nuevo libro, ¿sí? Entonces, en este nuevo libro, aquí nosotros vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle clase de Python, ¿ok? Y dense en cuenta que aquí hay una pequeña diferencia. El archivo que se acaba de crear tiene extensión .ipynb, ¿ok? Que esta es la extensión que maneja eh, Google Colab para poder ejecutar proyectos a nivel de web, de lo que es Python, ¿ok? Pero luego nosotros podemos descargarlo, ¿sí? Descargarlo, lo puedo descargar con la misma extensión IPYNB, ¿ok? O lo puedes descargar también como .py, ¿ok? No hay problema, ¿sí? Entonces, aquí podemos escribir nuestra primera línea de código, el print nada más, perdón, y escribir hola chicos del ITB, ¿ok? Y ejecutarlo. Claro, a ver, antes de ejecutarlo, aquí yo tengo un pequeño tema, que esta interfaz de colaboración o de trabajo debe utilizárselo o conectarse a algún servidor. Entonces aquí yo voy a conectarlo. O si no, dándole clic aquí al ejecutar la línea de código, automáticamente se conecta. En este caso ya estoy conectado, luego les voy a explicar a qué se conecta y qué es. Pero inicialmente vamos a hacer aquí la prueba, ¿no? Vamos a ejecutar esta pequeña línea de código y aquí abajo automáticamente me muestra el mensaje. Igual si yo pongo otro, link, sí, esto es una nueva línea. Entonces ejecuto, ¿sí? Y ahí me la presento. Aquí algo particular que me gusta bastante de esta interfaz es de que yo puedo ir agregando nuevo código, ¿ok? E ir segmentando la ejecución. Entonces aquí yo puedo tener tantos códigos como desee. Por ejemplo, acá voy a poner otro print, ¿sí? Esto es un nuevo bloque de Python. Lo ejecuto y se ejecuta por separado, ¿sí? Entonces el uno y el otro eh, no se involucran, no se chocan, digamos, en su ejecución. Acá puedo agregar un nuevo mensaje, print, hola, ¿cómo están? Ok, ejecutarlo y solo se ejecuta esta porción. Eso me parece interesante en esta herramienta, ya que aquí le podemos ir dando una trazabilidad al proyecto. Claro que no sirve para crear eh, grandes proyectos como tal, más bien aquí nosotros podemos ir probando algunas funcionalidades
que no sea de utilidad y pues tranquilamente eh, tener resultados efectivos. Básicamente esta herramienta, como es web y tiene como ustedes ven, su disco, su memoria, se puede integrar también con plataformas eh, por ejemplo, Google Drive. En el caso de que tengamos alguna información en Google Drive y queramos nosotros bajarla acá para poder procesarla, esta parte es colaborativa y es muy funcional a nivel de Google Colab. Entonces, estos son los dos medios que les puedo mostrar en este momento para que ustedes vayan probándolo. Como les decía, en el momento que estemos desarrollando las tareas, las actividades, si bien es cierto, la herramienta de Cisco contiene un pequeño intérprete para poder ejecutarlo ahí, pero en las pruebas no está habilitado. Por lo tanto, como no está habilitado en las pruebas, esta herramienta de aquí les va a ser muy útil para ver los resultados de las ejecuciones, en caso de que tengan dudas al momento de alguna respuesta y bueno, pues poder de esa forma entregar o ejecutar la lección de forma adecuada o las pruebas. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a pisar el contenido. Ok, aquí está demostrando. Bueno, dice cómo estropear o arreglar tu código. Evidentemente, si escribimos mal alguna instrucción, pues va a salir ciertos problemitas. Por ejemplo, vamos a revisarlo acá en colaborativo. Por ejemplo, si yo me olvidé de escribir ahí un paréntesis, ya este intérprete me va a decir dónde hay un posible error, pues, ¿no? de sintaxis, algo que no escribí bien. Si yo lo ejecuto, y evidentemente me va a dar el mensaje de error. Esto al final también hay digamos, un capítulo dedicado a las excepciones y cómo manejarlas, a este tipo de errores. Aquí fácilmente me dice, ¿no? De que me muestra el mensaje justo donde está la línea de error y me dice ya el mensaje, me dice, hay una sintaxis error, hay un error de sintaxis, ¿ok? Bueno, aquí me sale que no soy un robot, pues, justamente eh, para que no se lo use de mala forma. Y que no está completo un if. Entonces ya con nuestra experiencia sabemos que aquí nos está faltando un paréntesis. De la misma forma, les voy a mostrar en Python. Por ejemplo, si aquí le pongo un paréntesis, automáticamente el intérprete me va a decir aquí hay un error y me marca la clase que tiene error. Si yo lo ejecuto o persisto en el error, aquí en la consola, me va a indicar, bueno, la línea donde está el error y me dice, bueno, aquí ya me da, por ejemplo, posiblemente qué es lo que me está faltando o qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces me dice sintaxis de error y me dice, a ver, este paréntesis nunca fue cerrado. ¿Sí ven? Nunca fue cerrado. A diferencia de, de Google Colaborative o Google Colab, que simplemente me dice que está incompleto. ¿Ok? Entonces son dos formas de cómo tratan cada uno, de este caso, de los intérpretes, eh, el mensaje o el error que estoy generando. ¿Sí? Si bueno, ya lo ejecuté, no me funcionó, lo completo, ya no me presenta error. Otro error que se puede presentar es este de aquí. ¿Ok? Aquí me está faltando una comilla doble. Si yo lo ejecuto, también me sale un mensaje de error y me dice que no se encuentra determinado una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a determinarlo y vuelvo a ejecutar mi código y pues ya no tengo ese mensajito de error.
o si me comí la función por ahí, ¿ok? También hay un mensajito de error. De hecho, aquí, ¿ok? En este mensaje flotante también me muestra cuál es el posible error. No se encuentra referenciada la función print sin T. ¿Ok? Si yo ejecuto, ¿ok? Aquí justamente me marca fuertemente el error y me dice aquí este tipo de error, tienes un error de nombre. ¿Ok? El nombre print no se encuentra definido. ¿Sí? Entonces, quizás quisieras utilizar print con T. Entonces vamos a utilizar con T y ya no vamos a presentar este mensaje. Entonces, esta parte de aquí sí vamos a experimentar desde el propio compilador cómo nos va indicando los mensajes los problemas que nosotros podemos ir incurriendo al momento de escribir el código. Eh, Me imagino que en Visual Code también tiene la misma funcionalidad. No he utilizado Visual Code para estas funcionalidades realmente, pero al compilar seguro que sí les va a dar el mensaje de error. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya vimos cómo podemos dañarlo. Nos indica los mensajes de error siempre van a estar en rojo. ¿Sí? El traceback, que es la ruta que recorre el código a través de diferentes partes del programa, puede ser ignorado por ahora ya que está vacío o el código está simple, ¿no? La ubicación del error, el nombre del archivo contiene el error, el número de línea y el nombre del módulo donde se encuentra el error. El contenido de la línea errónea, la ventana del editor o divide, me muestra, no, bueno, no me muestra los números de líneas, pero, o sea, básicamente, en algunas ocasiones, cuando ya tengamos un código mucho más estructurado, más grande, es probable de que no me den la misma línea, pero sí me da en la línea anterior o en la línea de abajo, por ahí. ¿Ok? El nombre de error y una breve explicación de lo que puede ser el error que se nos esté generando en ese momento. ¿Ok? Entonces, terminar esta parte de aquí, eh, más o menos qué es lo que tenemos en Python, su instalación, su escritura, en este caso, dónde lo podemos ejecutar, ¿verdad? De toda esta sección número uno, ¿ok? Llegamos entonces, sí, a la parte de la finalización del módulo. Entonces, la prueba del módulo, que la vamos a hacer en este momento, ¿ok? Me gustaría que todos los estudiantes la puedan realizar, la puedan culminar en este momento. Eh, no sé quién de los presentes se quiera arriesgar, digo arriesgar, pero por exagerar un poco, pero si desea alguien dar la lección, compartirnos su interfaz y nosotros le vamos a ayudar a hacer esta primera lección. Realmente la primera lección es muy fácil, ¿ok? La puede repetir, que se califica el mayor puntaje. Una vez que usted revisa dónde falló, puede volver a repetir la prueba y sacar un puntaje mayor. Todas las pruebas están diseñadas así, ¿no? Esto es para aprendizaje. Eh, Estamos aquí para aprender, en este caso, cómo funciona Python. Entonces, eh, todo lo que hemos visto hasta el momento son los fundamentos de la programación de computadoras, cómo funciona la computadora, cómo se ejecutan los programas, cómo se utiliza el lenguaje de programación definidos y construidos, la diferencia entre compilador y intérprete, ¿sí? Información básica sobre Python, de, de cómo se posiciona entre los otros lenguajes. Eso, por eso yo les pasé esa captura de imagen el fin de semana, ¿ok? Eh, Cómo ha evolucionado en la línea del tiempo el uso o mejor dicho, los requerimientos de los desarrolladores en esta herramienta, la preferencia, cómo
cómo Java de pasar de ser el lenguaje estrella bajó a un segundo escalón eh, a nivel de preferencia y las razones por la cual, ¿verdad? Eh, ¿Qué se distingue entre sus distintas versiones? ¿Cuántas versiones hay? Solamente tenemos dos, en la versión 2 y la versión 3. ¿Ok? Cómo obtenerlo, cómo instalarlo, configurarlo y cómo utilizarlo, básicamente, ¿no? Hicimos un pequeño ejercicio de cómo podría ser las instrucciones, a diferencia de otros lenguajes. Ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, de ley no vamos a utilizar punto y coma, pero hay otras cualidades que vamos a ir descubriendo en el camino. Entonces, ya luego siguen las preguntas. No sé quién quiere realizarla. ¿Algún valiente? Yo ya las hice. A ver, ¿quién es? Es Andrés Larrea. Profe, yo ya la hice y si gusto puedo volver a hacerla. A ver, vamos. María Clara, vamos a permitir compartirte. Yo voy a dejar de compartir. Dame un segundito. A ver, compártenos por favor tu pantalla, María Carla. A ver, aquí está. Ahí está con las preguntas. Vamos a ponerla desde cero, por favor. Vamos a reiniciar el intento, ¿ya? Ahí está. Bien, vamos a darle lectura y quiero que participen conmigo, por favor, ¿ok? En la resolución de las preguntas. Básicamente las preguntas son igual para todos. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Le quieres dar lectura a María, por favor? Se me escucha. Sí, sí se escucha. A ver, dice, ¿qué es el código máquina? A ver, ¿qué es el código máquina? Vamos a ver a ver, siempre vamos a trabajar, les voy a dar un tip. Siempre trabajen por descarte, ¿ok? Vayan descartando las opciones que parecen raras y quédense con las opciones que les suena más familiar, ¿ok? Otra recomendación que les doy es de que al momento que ustedes vayan leyendo la, los puntos de cada uno de los módulos, vayan sacando print digamos, guardándolo en un archivo Word para que ustedes tengan a la mano esa información que les va a parecer relevante, porque seguro ese tipo de cosas van a tomar. Entonces, vamos a leer, a ver, ¿qué es el código máquina? Dice, la primera opción dice, un lenguaje de programación de alto nivel que consta de listas de instrucciones que los humanos pueden leer y comprender. Mm, A ver, nosotros recordemos que el lenguaje de código máquina, ¿en qué nivel está? ¿Está en un alto nivel o de bajo nivel? Bajo. De bajo nivel, ¿verdad? Entonces por ahí descarto lo que me dice de alto nivel. Luego veo otra respuesta que dice el lenguaje de programación de nivel medio, también la descarto. Por el momento me quedo con las intermedias, que me dice la primera, que está señalando la compañera, dice, un lenguaje de programación de bajo nivel que consiste en dígitos, bits binarios, que la computadora lee y entiende. Esta respuesta es la que me suena más familiar, entonces vamos a marcarla. ¿Ok? Vamos a leer la segunda. Ahí mismo, no, la otra respuesta que está ahí, eso. ¿Qué me dice? Dice que es un lenguaje de programación de bajo nivel que consta de dígitos hexadecimales que forman instrucciones de lenguaje de alto nivel. Ya listo. Primero, cuando hablamos de lenguaje máquina, la máquina solamente entiende binarios.
¿Ok? Entonces hexadecimal no, hexadecimal es un uso de las unidades de numéricas que tiene el computador, pero no es básicamente código máquina. Y también la frase termina indicándome que instrucciones que forman parte de instrucciones del lenguaje de alto nivel, entonces descartado. Por lo tanto, es la segunda opción. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, dice, ¿cuáles son los cuatro elementos fundamentales que compone un lenguaje? A ver, ¿cuáles eran esos cuatro componentes? La segunda opción. La segunda, a ver, marquémosla. Alfabeto, léxico, síntesis Ya, y sintemática. exacto, marquémosla por el momento. A ver, dice la primera pregunta, la primera respuesta dice alfabeto, fonética, ya fonética no me sonó, descartado. Vamos con la de abajo, alfabeto, morfología, tampoco morfología no me sonaba. Alfabeto, léxico, fonética, también descartada. Por lo tanto, me quedo con alfabeto, léxico, sintaxis y una semántica. Listo, vámonos a la pregunta 3. A ver, la pregunta 3. ¿Cómo se llama un archivo que contiene un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel? ¿Ok? A ver, vamos a ver, de alto nivel se supone que son eh, instrucciones que nosotros entendemos. Entonces dice, se llama archivo máquina, La cuarta no, opción. ¿verdad? Archivo de código, tampoco, porque no estamos codificando. Archivo de destino, no sé cuál será el destino. Y archivo fuente, ¿no? Esa me suena más como que es la respuesta. Entonces la vamos a marcar, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? Archivo fuente. Siguiente, a ver, estas se las dejo a ustedes. Dice, ¿qué es cierto sobre la compilación? ¿Ok? La compilación. Entonces, recuerden que la compilación la va a hacer un poco más a nivel de lenguaje máquina y ahí pues ustedes van a diferencia del intérprete, que el intérprete se ejecuta un poquito más arriba y hay que utilizar un componente extra y que este luego lo transforma y lo baja al lenguaje máquina. Entonces, con respecto a la compilación, una cosa es la compilación del código y otra cosa es la ejecución del código. Tengan cuidado con esas dos palabras. Entonces, ¿qué me dice? Tanto la primera afirmación, tanto el programador como el usuario final deben tener el compilador para ejecutar el código. Mm, no sé, ¿será cierto o no será cierto? ¿Ok? ¿Ustedes qué opinan? ¿El usuario final necesita el compilador? Falso. La No, ¿verdad? segunda opción. ¿Sí o no? La segunda, vamos a ver, ¿sí o no? Sí, No, sí, seguro, sí, sí. Cuarta, la seguro, 2 y la 4. seguro que no. A ver, ¿quién me confirma? La 2, Estamos analizando la primera para ver qué opinan sobre esa pregunta. primera es falsa. Es falso, ¿verdad? No requiere que el usuario final tenga el compilador como tal para compilar la aplicación. Una cosa es compilarlo, ¿sí? Y otra cosa es dónde se va a ejecutar. Entonces, eso no me suena. A ver, vamos con la siguiente. Dice, tiende a ser más rápida que la interpretación. Eso sí me suena más coherente, ¿sí? La compilación siempre es más rápida que la interpretación. Vamos a marcarla. Bien, tiende a ser más lenta que la interpretación. ¿Qué opinan Falso. ustedes? ¿Sí? Tiende a ser más lenta que la interpretación. Falso, ¿verdad? Porque ya se contradice con lo que acaba de marcar. ¿De acuerdo? Siguiente, el código se convierte directamente en código máquina ejecutable por el procesador. Claro, esta es la razón por la cual existe el compilador. El compilador coge tu código, que está muy cercano a bajo nivel, y lo transforma automáticamente a unos y ceros.
¿sí? A un lenguaje que sí lo puede interpretar el procesador. Bueno, el procesador simplemente ejecuta instrucciones entre 0 y 1, que es la unidad aritmética lógica. Esa es la que va a utilizar en este caso, el binario para poder darte un resultado. Listo, sigamos. 5. ¿Cuál es la mejor definición de un script? A ver, veamos ya. Este concepto de script que lo menciona en una parte, ¿ok? En lo que les mostré, a ver, en Python, ¿ok? Como tal, eh, ese archivito donde nosotros escribimos el código, ¿ok? Ese es un script, así se le llama, ¿ok? Entonces, por lo tanto, en base a ese pequeño concepto, me dice, digamos, es un archivo de texto que contiene de secuencias de ceros y unos. O sea, nosotros no escribimos ceros y unos, ¿verdad? Quien lo hace por nosotros es el compilador. Por lo tanto, descartado. Siguiente. Es un mensaje de error generado por el compilador. Falso. O sea, no es ningún mensaje de error. Es un archivo que nosotros vamos a editarlo recién. Siguiente. Es un archivo de texto que contiene instrucciones que compone un programa de Python. Esta me suena mejor. Vamos a seleccionarla por el momento. Y me dice el último que es un mensaje de error generado por el intérprete. No, nada de eso. Entonces, la respuesta correcta es la que acabamos de seleccionar, que es un archivo de texto que contiene las instrucciones que componen un programa en Python. Son las que nosotros hicimos. Vamos con la siguiente, a ver. La 6. Selecciona las afirmaciones que sean verdaderas. Hay dos respuestas. Vamos a ver. Dice, Python es gratuito de código abierto multiplataforma. ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero. Ya lo vamos marcando, ¿no? Eso ya eh, lo, lo habíamos indicado también. A ver, ¿cuál otra? Dice, Python es una buena opción para programar o para la programación de bajo nivel. Por ejemplo, cuando se desea implementar un controlador. ¿Verdad o falso? Falso, falso. Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, si bien es cierto, hay un micro Python, ¿de acuerdo? Pero básicamente Python como tal, ¿ok? No es un lenguaje para programación de bajo nivel. Siguiente, Python es una buena opción para crear y ejecutar pruebas para aplicaciones. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros podemos, digamos, ejecutar múltiples aplicaciones ahí eh, para obtener buenos resultados. Dice, Python 3 ¿es retrocompilable con Python 2? Negativo, para nada, nada. De hecho, como les había indicado, Python 3 es como que cogieron Python 2, lo pusieron a un ladito y ahora sí, vámonos con Python 3 a otra cosa. ¿De acuerdo? Sigamos. Vaya un poquito. La pregunta 7, a ver. ¿Qué es CPython? ¿Qué es CPython? A ver, vamos a leer. Dice, es la implementación de referencias predeterminadas del lenguaje C escrito en Python. O sea, eh, CPython viene pues de la implementación de C. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? Tradicionalmente fue escrita en C. Entonces, por ahí me puede sonar esta respuesta, pero vamos a leer la siguiente. No, no me parece tan verdadera. Dice, es la implementación de referencias predeterminadas de Python escritas en C. Esa es. Esta ya, Verdadero. ya me suena más común. Vamos a marcarla. Dice, la otra, es un lenguaje de programación que es un subconjunto de C. No, no es un subconjunto de C.
Diseñado para producir un rendimiento similar a Python en código escrito en C. No. Es un lenguaje de programación que es un subconjunto de Python diseñado para producir un rendimiento similar al C con código escrito en Python tampoco. Entonces nos quedamos con esa, ¿verdad? Con la que es una referencia predicada de Python escrita en C. Ahí vamos. Siguiente, la 8. A ver, ¿cómo se llama un intérprete de líneas de comando que te permite interactuar con tu sistema operativo y ejecutar comandos y script de Python? ¿Cómo se llama eso? Una consola. Una consola, ¿verdad? El JSON no lo es, no es el compilador hace otra función. Una consola me permite interactuar, ¿ok? Y ejecutar comandos en base al script que nosotros hemos desarrollado. Ya vamos a ver a posterior cómo ingresar números, cómo ingresar texto, etcétera. Cómo darle instrucciones a la máquina mediante inputs que nosotros vamos a interactuar. Es un editor, no, lo dejamos de lado. Siguiente, pregunta 9. Dice, a ver, ¿cuál es el comportamiento esperado en el siguiente programa? Y dice, print, abre corchete, hola, tengo signo de interrogación, abierto y cerrado, y cierro el corchete. A ver, ¿cuál sería para ustedes? La última, la última, ¿Qué va a presentar? la última. La última. La última. La última, ¿verdad? Porque La última. las comillas dobles no las presentan. Todo lo que va en la comilla doble, adentro de ellas, va a presentar el mensaje. Todo, absolutamente todo. Al menos que sea, pues, sentencias de escape de caracteres. Entonces, eso ya lo vamos a revisar a posterior. Sigamos, la 10. A ver, vamos a ver. ¿Qué me va a presentar este mensaje? Adiós. No le va a mostrar ningún mensaje porque está ¿Por mal qué? ¿Qué escrito. pasa? Un error, Vamos al muéstrale. escrito. Está mal escrito. No, a ver. Dice, Falta se la T. mostrará. La primera no es. La La segunda, T dice, falta. el programa genera un mensaje de error en la pantalla. Ese es. Ese es, ¿verdad? Démosle clic y finalicemos. Ahí le dan clic en enviar y les va a salir el 100%. Preguntas, jóvenes. ¿Qué tal vieron la prueba? ¿Alguien la quiere hacer? ¿Alguien? Muchas gracias, estimada María. Gracias a ustedes, gracias, licenciado. Sí. A ver, ¿alguien más que la quiera hacer, que quiera compartir? ¿Nadie? Ok. Bueno, como ven, es sumamente fácil esta lección, esta primera lección que nos da la plataforma. ¿Ok? No van a tener problemas en desarrollarla. Más bien, eh, nosotros podemos practicarla y, y obtener algunos resultados interesantes. Bien, vamos a ver el módulo 2. Permítame compartirles. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el módulo 2? En este módulo 2 vamos a aprender sobre los elementos más esenciales de la sintaxis y la semántica del lenguaje Python. ¿Ok? Entonces vamos a escribir algunos códigos. Van a ver de que, por ejemplo, en nuestro primer programa, aquí yo tengo un intérprete. Verán, miren, ya está incluido aquí. Adicional, de este lado, si ven este botoncito, le dan clic, les aparece otro intérprete. ¿Ok? Y aquí pueden escribir, miren, print, vamos a ponerle, hola chicos del ITV. Y le dan clic aquí en ejecutar.
Y aquí en consola me muestra el mensajito. ¿Sí? Entonces, pueden ejecutarlo desde aquí o pueden ejecutarlo desde acá. Bueno, aquí está el típico mensaje Hola Mundo. ¿Sí? Pueden ejecutarlo desde aquí, pueden agregar nuevas sentencias. Print, ¿sí? Hola, estoy bien. Y lo ejecuto. ¿Sí? A ver, ¿por qué se presenta dos veces aquí abajo? Porque la consola como tal, la primera ejecución que hice, ya me tenía, digamos, esta respuesta. Si quiero que se presente solo de la última ejecución, tengo que darle clic aquí en este icono de refresh. Le doy clic, se borra la consola y ahí ya puedo ejecutar. ¿Ok? Otro tema que tengo aquí también que explicarles es de que si le dan clic a este icono de aquí, y si ustedes han desarrollado algo, ok, digamos que han puesto varios códigos y están probando, y si le da clic aquí, se les perdió lo que hizo. ¿Ok? Entonces, les recomiendo más adelante que lo que vayan escribiendo lo guarden o utilicen las otras herramientas externas a la aplicación para que puedan ir compilando, puedan ir desarrollando su código y al momento de que ya están seguros de que su código funciona, lo peguen aquí, porque si por si acaso están ahí desarrollando algo y les da clic aquí, se les reinicia todo y van a perder. ¿Ok? Entonces tengan un poco de cuidado con ese temita. Listo. Entonces ese ya fue nuestra primera prueba. ¿Ok? Ya vemos que está compuesto por la palabra print, que perdón, es una palabra reservada del lenguaje, un paréntesis de apertura, una comilla de apertura, la línea de texto que quiero presentar, otra comilla y un paréntesis de cierre. ¿Ok? Entonces aquí habla un poquito más de la función print, ¿ok? Que es lo que hace como tal, que, bueno, va a presentar un mensaje en la consola, ¿ok? Tiene otras funcionalidades, ¿ok? Aquí me dice de dónde provienen las funciones. Por ejemplo, a ver, eh, Python como tal ya viene con sus propias funciones. La función print es una de este tipo. Se llaman eh, las funciones implícitas de Python, las que están integradas. Dicha función es un valor agregado de Python junto con su entorno. Ya está integrada. No hay que hacer nada en especial para poder usarla. Ok. Sobre los módulos. Puede provenir de uno o varios módulos. Eh, en Python, llamados complementos, algunos de los módulos vienen ya con Python. Otros pueden requerir una instalación por separado. ¿Vale? Para cualquiera que sea los casos, todos deben estar conectados explícitamente con el código. Ya luego vamos a ver cómo bajamos uno de estos módulos. Sobre mi código, nosotros podemos escribir por nosotros mismos varias funciones, ¿ok? Colocando tantas funciones nosotros querramos implementar y necesitamos dentro de nuestro programa para hacerlo más claro, más simple y elegante, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver cómo declaramos los nombres de las funciones, luego de las variables como tal, que tienen que ser representativas, ¿ok? Y seguir una sintaxis básica para poder eh, interpretar luego esa variable que estoy nombrando. ¿Ok? Eh, los argumentos de las funciones, ¿ok? Efecto resultado. Ahí que hay un punto importante. A ver, las funciones como tal, ¿sí? Las funciones como tal. Nosotros tenemos dos eventos, digamos.
o dos características que la computadora puede hacer con ellas. Por ejemplo, puede causar algún efecto. Por ejemplo, vemos enviar un texto en la terminal, crear un archivo, dibujar una imagen, reproducir sonidos, etcétera. Esto es algo completamente, digamos, fuera de lo que es el mundo de las matemáticas. Evaluar un valor, por ejemplo, la raíz cuadrada de un valor o la longitud de un texto, y devolverlo como resultado en la función. Esto lo que hace es las funciones en Python, digamos, poder ejecutar procedimientos matemáticos, algoritmos, no sé, descargar información, leer de un archivo, o sea, todo lo que pueda yo eh, interactuar con componentes dentro de la función lo voy a poder hacer. Entonces, vamos a tener dentro de la función que va a surgir un efecto y vamos a tener un resultado. Entonces, también dice que hay un tercer elemento que es importante de mencionar, que en este caso son los argumentos, ¿ok? Y los argumentos como tal, por ejemplo, en las funciones matemáticas usualmente toman un argumento, ¿ok? Que es el valor que nosotros le damos a la función para que nos dé un resultado, ¿ok? Entonces, aquí va a tomar un argumento X, ¿ok? Y nos va a dar un resultado, en este caso que es la medida de un ángulo, por esta función seno. Las funciones en Python son mucho más versátiles y dependiendo de la necesidad individuales de cada una de ellas, nosotros vamos a poder operarlas. Entonces, tanto sean eh, las funciones en números o en letras que nosotros queramos enviarle, nosotros podemos utilizarlas. En este caso, la función print te va a recibir una cadena de caracteres como tal, y la función de esta función es mandar estos caracteres a la consola y presentarla tal cual como nosotros la hemos ingresado. ¿De acuerdo? Eh, Cadena de argumentos, una cadena como el argumento de la función Spring. A ver, las funciones se encuentran delimitadas por las dobles comillas. Entonces, en este caso, el texto que voy a mandar aquí digamos, la función a obtener. Y esta función espera, en este caso, una cadena de caracteres. Y la cadena de caracteres, pues, está denominada o denotada por las doble comillas. ¿Ok? Entonces, eso con referente a lo que es la delimitación por comillas en la cadena de caracteres. La invocación de las funciones, ¿ok? Claro, aquí la función print que nosotros hicimos inicialmente se autoinvoca inmediatamente, pero si nosotros hemos creado una función nueva, ¿ok? Ya, vamos a ver qué le vamos a agregar aquí. Luego la voy a poder invocar. ¿Ok? Primero, yo debería tener la definición de la función y luego la invocación de la misma, pero no al contrario. ¿Ok? Entonces, es un error y les va a dar un error en el momento de que usted, por ejemplo, voy a poner una función de suma y si primero la invoco, la función me va a dar un error. Entonces yo debería primero declarar la función en la parte superior del código y luego invocarla más abajo. Claro, ahí hay ciertas excepciones. Dice, ¿qué sucede cuando Python encuentra una invocación como la que tengo a continuación? Aquí tengo una función que dice function name con un cierto argumento. Entonces, primero, Python dice que comprueba si el nombre específico es legal. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? A ver si existe el nombre o si no hay alguna falla en el nombre como tal. ¿Ok? En segundo lugar, va a comprobar si los requisitos de la función eh, cumplen, o sea, que si tiene los parámetros adecuados, si la función como tal se la va a poder invocar. De esta manera nosotros podemos comprobar de que estos requisitos de la función son adecuados. ¿Ok? La función puede recibir
no solamente uno, dos, tres argumentos, que puede recibir mucho más argumentos como tal. Python, como tercer punto, ¿ok? Deja el código por un momento y se salta dentro de la función, ¿ok? Que se decide invocar. Por lo tanto, va a tomar todos los argumentos y los va a pasar a la función para poder ejecutar sus operaciones. Cuarto, la función ejecuta el código, provoca el efecto deseado. En este caso va a evaluar, va a ver los resultados y nos va a terminar una tarea o va a realizar una tarea como tal. Y finalmente, Python va a regresar al código, ¿ok? Es decir, de nuestro código base que estamos trabajando, va a regresar luego de ejecutar la función, ¿ok? Y va a continuar con su función o con las siguientes líneas que nosotros tengamos desarrolladas. Entonces, el intérprete como ejecuta línea a línea, cuando se enfrenta a una función, salta a la línea de la función, va a ejecutar, realiza la compilación, que es la transformación del código de alto nivel a bajo nivel, línea por línea, y va a ir ejecutándola. Cuando termina de ejecutar todo lo que está dentro de la función, regresa desde donde fue invocada y continúa con su ejecución. Por ejemplo, a ver, trabajando con la función print como tal. Eh, esta función nosotros ya la habíamos escrito anteriormente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer algunos experimentos. Vamos a poner comillas simple, vamos a mezclar comillas simple con comillas dobles para ver qué pasa, cuáles son los resultados que me va a arrojar en este caso el compilador, el intérprete en esta interfaz. Vamos a ver, vamos a poner un mensaje de entrada, print. Esto es una prueba de la función print. ¿Ok? Entonces lo ejecuto. Y como la función no tiene error, está bien escrita, tiene los paréntesis, tiene digamos, las comillas dobles. Al final y al inicio de la cadena de caracteres no va a surgir ningún efecto, solamente va a presentar el mensaje que yo le he enviado. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino las comillas dobles? Vamos a ver. Voy a eliminar las comillas dobles. ¿Ok? Lo primero que voy a ver son dos cosas. De que la palabra reservada, print, se marca con azul y el resto de caracteres no se marca. Si yo ejecuto esta parte de aquí, voy a borrar la consola para ver netamente lo que está pasando. Lo ejecuto y bien, verán. Entonces, este intérprete me dice que hay una sintaxis de error y que se encuentra inválida. ¿Ok? Entonces, no me dice mayor detalle. Es un intérprete corto. ¿Ok? Pero si esto lo ejecuto en Python, por ejemplo, voy a presentar Python. ¿Ok? Y voy a borrar esto y pongo esto. ¿Ok? Y aquí me marca un mensaje de error. Y si lo compilo, ¿ok? Aquí ya me va a indicar. A ver, ya un poco más al detalle, ¿no? Y, y aquí abajo, fíjense que me da estos simbolitos de sombrero chino. Y aquí me dice, bueno, por aquí anda tu error. Error de sintaxis, es inválida la sintaxis. Sí, aquí hay un problema que has olvidado una coma, ¿no? No, no es una coma, ¿no? Lo que estamos olvidando aquí son los, los de doble comilla. Vamos a ponerlo acá. A ver, y acá. Ok, ahí está. Entonces, fíjese también otra cosa, que si por error digité aquí otra, otra comilla doble. A ver, déjenme ver.
Ahí. También se genera un mensajito. Vamos a ejecutarlo. Y miren que el compilador sí me guía y me dice, aquí tienes el error. Y me dice el mensaje, no, sintaxis de error, no está, dice, no está determinado el string literal detectado en la línea 3. Entonces, bueno, le hago caso y vamos a quitarlo. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, vamos a aquí ponerle comilla simple. ¿Ok? Y vamos a iniciar con comilla simple. Ejecuto y listo. Sigue ejecutándose, sea con comilla simple o con comilla doble. Algo particular que este lenguaje absorbe es justamente este tipo de escritura. En C o en Java, si escribimos con comilla simple, es porque vamos a escribir un carácter. Se asume que es un carácter. Pero si ya voy a escribir una cadena de caracteres, lo que vamos a presentar ahí es un string. Y para eso yo necesito comillas dobles. Entonces acá Python absorbe esta parte de aquí, ¿ok? Del IDE solo muestra diferente. Sí, solo lo muestra diferente. Entonces aquí viene y me va a presentar el mensaje sin problema. Si le corto acá, otra vez va a presentar un mensajito, ¿ok? De la sintaxis de error. Entonces estas son las cositas que nosotros podemos ir probando en, en nuestro IDE o justamente aquí también en el, en la herramienta de la plataforma virtual que tiene su propio intérprete. Vamos a poner aquí las comillas simples y lo vamos a ejecutar. ¿Ven? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestra función print y nuestro intérprete ejecutando la función como tal. La función print, sus efectos, argumentos y valores de retorno. A ver, ¿qué efecto tiene la función print? El efecto es muy útil y muy espectacular. Dice, bueno, toma sus argumentos, puede aceptar más de un argumento y también puede aceptar menos de un argumento. O sea, ¿qué significa menos de un argumento? Así que no acepte nada y lo va a mostrar. A ver, vamos a hacer una práctica aquí. Vamos a poner aquí, ya tengo esto aquí, print, ok, sin nada, y voy a poner print, tercera línea. Y vamos a ejecutarlo. A ver, voy a borrar esto, voy a ejecutarlo. Y fíjense, miren, la función print funciona también sin presentar o sin enviarle ningún parámetro. ¿Y qué efecto genera esto? Genera un efecto de que me va a separar una línea, ¿ok? Y va a hacer salto de línea para la siguiente, en este caso, mensaje que estoy enviando. Por eso le puse tercera línea. Por aquí tengo la primera, la segunda que no la puedo marcar, y la tercera que tengo acá. Entonces, el print, como ven, también puede no recibir un argumento como tal. Por eso dice, toma el argumento, puede aceptar más de un argumento y también puede aceptar menos de un argumento. Ok, más argumentos, aquí le pongo coma y este vamos a ponerle, este es un segundo argumento. Ok, si lo ejecuto, voy a borrar para verlo bien. Lo ejecuto y verán. Entonces, aquí esta función print en este momento está recibiendo dos argumentos, ok, que son cadenas de caracteres. Le puse un espacio para poder espaciarlo un poco, ok, y me lo va a mostrar sin problemas. Ok. Dice, los convierte en un formato legible si es necesario.
Como puedes ver y sospechar, las cadenas no requieren esta acción, ya que las cadenas ya son legibles. Es decir, lo que yo mando, lo que yo envío, ya es algo que yo puedo leer. Envía los datos resultantes al dispositivo de salida, que en este caso es la consola. En otras palabras, todo lo que se ponga en un printf aparecerá en nuestra pantalla. ¿Qué argumento se espera? ¿Ok? Eh, Luego vamos a ver cómo presentar números, cómo convertir estos números en cadena de caracteres, presentar los valores lógicos, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor devuelve la función print? Bueno, ninguno. Printf no va a retornar ningún valor como tal, más bien presenta, ¿no? Entonces, aquí hay otros ejemplos de las instrucciones. ¿Ok? Aquí se ejecuta línea por línea. Aquí, bueno, como vemos, se ha invocado la función dos veces y por lo tanto, pues, como ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, me lo va a presentar en la línea continua o en líneas separadas. No me presenta el mensaje en una sola línea, como si lo hace C y lo hace Java. Si yo presento dos printf, me lo muestra, más que nada C. Java no, Java también lo presenta así. Se me presenta en una misma línea. O sea, yo tendría que ponerle una sentencia de escape para poder eh, tener el salto de línea. Aquí, lo que ya habíamos practicado en el ejercicio anterior, donde presento dos mensajes con una línea intermedia vacía. ¿Ok? Entonces aquí me devuelve un salto de línea. La sintaxis para tener digamos, un carácter de escape como tal. ¿Ok? Es ese slash invertido o el backslash. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Al momento que yo utilice este backslash, lo que va a hacer es darme un salto de línea del primer texto y el segundo texto lo va a mandar a la siguiente línea. Originalmente el printf sin argumentos va a dar otro salto de línea para la siguiente línea que es vino la lluvia y luego un salto de línea y se la llevó. Bueno, aquí está la cancioncita de Wixi Wixi. Entonces vamos a ver. Y lo dicho, ¿no? Entonces tengo la primera frase, que es la de Wixi Wixi Araña. Luego una sentencia de escape, que es el salto de línea. Subió su telaraña. Un print en donde me muestra algo, digamos, un none, nada, pero hace el salto de línea. Luego vino la lluvia, slash n, o la sentencia de escape, y me muestra y se la llevó. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esta partecita de la sentencia de escape, siempre con el backslash. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esa partecita de ahí. Aquí, si yo escribo dos veces el backslash, no se va a realizar la sentencia de salto de línea. ¿Ok? Solamente necesito eh, ubicar mi base slash y a continuación la letra N para poder ejecutar el salto de línea. Ahora, si yo utilizo simplemente el backslash, voy a borrar esto de aquí, sin nada a continuación, ¿ok? Miren, voy a ponerlo acá, borrarlo. Miren lo que pasa aquí, ¿ok? Aquí me va a dar un mensaje de error de sintaxis de tipo de entrada y salida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el compilador espera que yo le envíe algo aquí atrás de esto. ¿Ok? Siempre el compilador va a esperar, en este caso, una sentencia de escape posterior al backslash. Como no encuentra nada, me genera un mensaje de error. Ahora, lo otro es poder poner dos backslash, ¿ok? Dentro de la sentencia. ¿Ok?
y ahí me va a mostrar uno solo, en caso de que quiera utilizar ese carácter para presentar, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si yo deseo presentar un backslash, tengo que duplicar la sentencia y me lo va a presentar, ¿sí? Usando múltiples argumentos, ya les había hecho una presentación a priori, ¿ok? Y yo puedo mandar varios mensajes, perdón, varios argumentos, y en este caso, el printf automáticamente ya me muestra un espacio continuo dentro de la frase que estoy presentando. Entre, entre argumento y argumento siempre va a haber un espacio, en este caso para la función print, va a haber un espacio en blanco para poder presentar la información. Argumentos posicionales. Bueno, ya nosotros vamos a hacer unas prácticas interesantes más adelante, ¿ok? En donde nosotros deberíamos decir, bueno, aquí va a presentar algo. Entonces, bueno, aquí lo que va a presentar es, mi nombre es Python y a continuación Monty Python. Entonces, aquí va a presentarnos de esta manera un mensaje. Esta parte de argumentos de palabras claves, sí lo vamos a revisar un poquito bien, ¿ok? Pero esto ya lo vamos a dejar para el día de mañana, ¿ok? Quiero comenzar desde aquí una clase continua, lo que vamos a ver hasta terminar esta primera sesión, ¿ok? Para darle forma a estos ejemplos que van a ser un poco confusos en la primera instancia, pero sí quisiera que lo vayan practicando en sus plataformas para que no tengan inconvenientes el día jueves, sería ya. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, sería el día jueves. Entonces, hasta aquí la clase. Yo a lo que termine de grabar el video se los comparto nuevamente para que lo puedan revisar, lo puedan descargar y puedan ahondar un poquito más en este tema. Entonces, jóvenes, yo les agradezco su tiempo, ¿ok? Vamos a quedar hasta aquí. Cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto lo pueden hacer al chat. ¿De acuerdo? Muchas gracias, cuídense, hasta el día jueves. Gracias. Pase Hasta bien, luego. mister. Hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves.